Ahora sí, pues muchas gracias, buenas tardes. Hoy por primera vez tenemos una sesión en viernes, que es algo novedoso para nosotros. Y bueno, estamos iniciando a las 4 o 6 de la tarde nuestra sesión clínica el día de hoy con un invitadazo especial que habíamos estado esperando con tanto tiempo. Sé que no todos los compañeros están conectados ahorita por diferentes razones, pero estoy segura que van a querer mirar esta sesión ya sea por el video cuando lo retransmitamos en nuestra sesión presencial. Así que le damos la más cordial bienvenida al doctor Salazar. Permítame un segundito porque si quiero leer, es que me dice nada más iba a leer coloproctólogo, pero no, tiene muchas cosas ahí que nos interesan a todos nosotros. Entonces, vamos a ver. El doctor Juan Salazar Priego es coloproctólogo aquí en la ciudad de Tijuana, conocido por muchos de nosotros. Muchos pacientes han llegado porque él los ha referido con nosotros y siempre ha tenido muy buenos comentarios. Esa es la razón por la cual andábamos tras de él, ¿verdad? También hace cirugía de colon recto llano, cirugía gastrointestinal, cirugía abdominal, cirugía de laparoscopía, entre muchas otras cosas. Así que le vamos a dar la más cordial bienvenida al doctor Juan Salazar. Bienvenido, doctor. Buenas tardes y te agradezco muchísimo esta oportunidad que nos estás dando de proveer esta información para todos nosotros. Adelante, te cedo el micrófono. No, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti y a todos ustedes por estar aquí dándose el tiempo de acompañarnos. Y todo lo contrario, ¿no? Yo siempre estoy con el gusto de siempre poder ayudar de alguna forma, sobre todo en este tipo de situaciones que a veces pues se torna un poquito compleja. Estoy a sus órdenes. Bueno, vamos a tratar también de no aburrirlos mucho, de hacer esto un poquito lo más dinámico posible, porque estoy seguro que van a tener dudas y para eso principalmente es que estamos, ¿no? Para con todo gusto tratar de aclarar sus dudas y vamos a hablar principalmente de los tipos de estomas que existen. Pues básicamente quisiera presentarme no tanto desde el punto de vista académico, porque pues al fin de cuentas el tener este títulos pues son papeles, ¿no? Somos todos personas, seres humanos y estamos en el mismo barco. Yo soy el doctor Juan Salazar Priego, soy médico, pues en formación cirujano y coloproctólogo. Tengo 42 años, tengo ya más de 10 años practicando la cirugía gastrointestinal. Ay, Eh, quiero que no me vean. Hola Elvia, ya la vimos. Bienvenida. Soy originario de Acapulco, tengo ya muchos años aquí en Tijuana, aunque he vivido en diferentes lugares del país. En mi estado, en Guerrero, he estado en diferentes lugares. Hice mi residencia de cirugía, que es la especialidad en Tabasco. Y me encanta el haber podido estar en diferentes lugares del país porque justamente aquí en Tijuana habemos personas de todos lados, entonces me encanta cuando vienen al consultorio poder hablar un poquito de dónde son y cómo es donde viven y a dónde pueden, las costumbres y pues la comida también que es parte del tema que vamos a tocar hoy. Entonces son situaciones muy padres. Y bueno, es imposible hablar de este tema sin tocar un poquito temas un poquito ásperos de anatomía. La anatomía es básicamente cómo estamos por dentro, ¿no? Cómo están distribuidos los órganos en el cuerpo. Y brevemente y de una forma muy sencilla, pues el tubo digestivo, yo siempre les digo, el tubo digestivo es tal cual su nombre lo menciona, un tubo que tiene un inicio y que tiene un final, y el inicio es la boca y el final es el ano con diferentes secciones, con diferentes partes. Es por esto que es imposible que tengamos alteraciones como solamente en alguna partecita muy específica de estos órganos. ¿A lo que me refiero? Muchas veces como pacientes queremos escuchar, tienes gastritis o tienes colitis o tienes inflamada tal parte, ¿no? Incluso hemorroides.
No funciona así. El cuerpo humano o los humanos ni siquiera solo somos solamente un cuerpo, ¿no? Somos mucho más que eso. Somos estructuras muy complejas en las que también va inmiscuido lo emocional, lo espiritual, lo mental. Y en el tubo digestivo, pues es todo el tubo, ¿no? Estamos hablando de la primer parte, que es la boca. En la boca es donde inicia. Y de ahí sigue el esófago, que el esófago es esta conexión entre la boca y el estómago. Después está el estómago y después del estómago, ahí es donde se pone interesante la cosa, porque vienen los intestinos. La primerita parte del intestino que sigue después del estómago es una parte muy especial que se llama duodeno y es la parte, digamos, más cortita. Después del duodeno viene el intestino delgado, que el intestino delgado son de entre 6 7 metros de tripa, ¿no? Para que nos entendamos, es una estructura muy larga. Y de ahí viene el colon. El colon es lo que conocemos generalmente como intestino grueso. Este mide aproximadamente metro y medio. Obviamente es variable, ¿no? Muchas veces también estamos muy acostumbrados a que nos dicen, no, es que son 2 metros o es que es 1 metro. Pues no, digo, cada persona es diferente, cada cuerpo es diferente y todo esto puede variar y eso también puede influir en cómo funcionan los estomas. Después del colon sigue el recto y finalmente pues termina el ano. Entonces nosotros desde el punto de vista médico básicamente dividimos el tubo digestivo en superior e inferior, que el superior es a partir de este intestino que está pegadito al estómago y de ahí para abajo todo es tubo digestivo medio e inferior. Y bueno, ¿por qué les quiero contar todo esto? Finalmente, sobre lo que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Es después del estómago que vienen los intestinos. El intestino delgado, que ya les contaba yo que es algo muy largo, es como una manguera, tal cual, imagínense una manguera, ¿sí? Es una manguera larga que está conformada por una pared, que esta pared es muy blandita. Es una tripita, todos hemos comido tripitas, ¿no? Entonces, es literalmente una tripita y entonces mide alrededor de 6 a 7 metros y se divide en dos. La parte más cercana al estómago se llama yeyuno y la segunda mitad se llama íleon. Por eso es que son ileostomías, ¿sí? Y después del ilion, pues empieza ya el intestino grueso, el colon, que característicamente donde empieza el colon es donde está el apéndice, que es como esta tripita chiquita, ¿sí? Que todos tenemos desde que nacemos, pero que en algunas personas se va a inflamar y siempre va a ser necesario quitarla una vez que se inflama. A veces me preguntan los pacientes, ¿no será que tengo apendicitis? Porque tengo un dolor desde hace 2 años, ¿no? En la parte donde está el apéndice. Realmente eso no es posible. Una vez que el apéndice se inflama, hay que extirparla, pues lo ideal es el mismo día, ¿no? Porque si no, pues ahí sí se va a reventar. Y de hecho, es una de las causas de portar un estoma, una apendicitis complicada, una apendicitis que tardó mucho tiempo inflamada y que desafortunadamente reventó. Yo estoy un poquito peleado con... eh, con usar términos muy médicos, ¿no? Porque a veces lo usamos como una especie de barrera entre el paciente y nosotros como para que ya no nos esté preguntando, ¿no? Así como para que ya se acabe la consulta. Pero realmente, pues, ¿cómo entendemos todos nosotros? Pues de una forma mucho más sencilla, ¿no? Sí, sí se puede reventar el apéndice, que es cuando se perfora, ¿no? Al fin de cuentas, pues es cuando se perfora y es cuando genera peritonitis y es cuando se complica la situación. Y lo mismo puede pasar con todo el tubo digestivo. Como quedamos que el tubo digestivo es como una manguera y como toda manguera, pues puede tener perforaciones. Entonces, lo que pasa es que las perforaciones en el tubo digestivo, pues nos llevan a situaciones realmente muy graves, ¿sí? Que pueden, muchas veces, pues condicionar peritonitis muy severas que te pueden llevar incluso a situaciones bastante, bastante mórbidas o a tener un estómago.
además de otras situaciones que ya iremos platicando poquito a poquito. Cuando nosotros hacemos un estoma del colon, y eso también lo vamos a platicar más adelante, es cuando le decimos colostomía. ¿Ok? Entonces, para que se nos quede un poquito claro, tenemos estómago, después del estómago está el intestino delgado, después del intestino delgado está el intestino grueso y termina en el recto y en el ano. Otra situación mucho menos frecuente es en las vías urinarias. Así como podemos exteriorizar un intestino para poder evacuar a través de ese estoma, también hay situaciones mucho menos frecuentes en las que exteriorizamos, pero las mangueritas que llevan la orina a la vejiga. Estas situaciones son realmente en casos, por ejemplo, de ciertos cánceres, de ciertas lesiones quirúrgicas que se pueden hacer durante una operación compleja, sobre todo en lo que es el interior de la pelvis. Todo aquello que interrumpa cómo estas mangueritas llevan la orina a la vejiga puede ser una causa de necesidad para que tengamos que exteriorizar estas mangueritas y así como se hace popó en una bolsita, se haga pipí a través de una bolsita. Aunque esta situación no lo vamos a tocar mucho porque es más del área de urología y también son menos frecuentes. Bueno, entonces vamos a empezar propiamente con lo que es un estoma. Pues los estomas no son otra cosa que agarrar una boquita del intestino y por medio de una cirugía sacarla a través de la pared abdominal, a través de los músculos y la piel del abdomen, ¿sí? Hacia el exterior del cuerpo. Esto básicamente va a ser porque nosotros cortamos una sección del intestino y la sección por donde va a pasar la popó o los desechos, ¿sí? La exteriorizamos. Hacemos literalmente un orificio en la piel y en los músculos para por ahí sacar esta tripita y que tenga por donde evacuarse, ¿ok? Esto se realiza por muchas situaciones. Cada quien tiene una situación particular, cada quien tiene una experiencia, pero realmente hay muchas situaciones por las que a veces es necesario realizar estos estomas. Por ejemplo, cuando los intestinos se perforaron, como ya les había platicado, se obstruyeron, porque, les repito, es como una manguera. Si tú tienes una manguera que está tapada completamente, pues ya no va a poder transitar lo que va adentro. Entonces esa parte ya no está funcionando. Lo que hacemos en esos casos es cortar esa manguerita, sacarla para que tenga por dónde salir. Es básicamente el principio. Por ejemplo, también otras situaciones son en lesiones como accidentes automovilísticos. Pues acá en Tijuana nunca se ve, ¿verdad? Pero heridas por arma de fuego, heridas punzocortantes, eh, en casos de tumores, de cánceres y en infecciones, incluso desafortunadamente, y ese va a ser tema de otra conversación, esto que está muy de moda de los lavados colónicos, yo he tenido que operar pacientes porque con esos famosos lavados colónicos les perforan el intestino. Entonces son peligrosos, no están indicados, no se deben de hacer, están prácticamente de moda y sí pueden ser peligrosos. Entonces, básicamente eso es lo que es un estoma, agarrar un intestino y sacarlo a través del abdomen para que éste se pueda evacuar. Entonces, retomando, pues no solamente es para la popó, para las heces, sino que también en algunos casos para la orina. Y existen muchos tipos de estomas. Realmente esto va a depender de qué parte del intestino es la que nosotros tenemos que exteriorizar. Y eso va a depender de la parte donde esté el problema. De una forma mucho más sencilla, les puedo comentar, entre más cerca saquemos el estoma del estómago, ¿sí? Va a ser una ileostomía. Y entre más lejos lo saquemos del estómago,
Ya en el colon va a ser una colostomía. Pero incluso dentro de lo que es la longitud del intestino delgado o del colon, hay sus variaciones. El colon empieza del lado derecho de nuestra panza, ¿sí? En la parte de abajo. Ahí es donde empieza el colon. Luego sube, hace una cuestión así, atraviesa el abdomen y luego baja por el otro lado, ¿sí? Y termina en lo que es el recto. Entonces empieza de nuestro lado derecho. Es lo mismo. Entre más cercano al lado derecho sea el estoma, va a tener características diferentes a que si lo sacamos del lado izquierdo, más cerca del ano. ¿Por qué? Porque las características del gasto, yo no sé quién le habrá puesto gasto a lo que sacan los estomas, porque también esto resulta medio confuso. Cuando seguramente nos empiezan a explicar, o te preguntan, ¿cuánto gastó tu bolsita? Pues tú dices, pues, ¿qué gastas? Pues gastas el dinero, ¿no? Se va algo para otro lado. Y esto es lo que sale, ¿no? Sería mucho más fácil que nos dijeran, ¿cuánto te salió a la bolsita, ¿no? Creo que es algo mucho más entendible. Pero, pues bueno, así le pusieron. Entonces, le decimos nosotros gasto a lo que sale por nuestro estómago. Y eso va a variar mucho dependiendo de la partecita del intestino de la que sacamos este estómago. De ahí en adelante, los podemos clasificar precisamente, como les explicaba, por su localización. Y una forma muy sencilla puede ser una ileostomía. Incluso, si se recuerdan que les comenté que la primer mitad del intestino se llama yeyuno, podemos también sacar una yeyunostomía. Pero esto sí definitivamente no es deseable. ¿Por qué? Porque está muy cerquita del estómago y quedamos que entre más cerquita del estómago, el gasto va a ser mucho más líquido. ¿Y por qué es esto? Porque entre más cerca esté el intestino del estómago, más líquido genera. Ahí es donde principalmente se lleva la digestión. Entonces, para hacer esto es donde se generan los jugos pancreáticos, los jugos biliares, todas estas sustancias que son muy necesarias para la digestión. Entonces, entre más cerca esté el estómago del estómago, nuestro estómago va a generar mucho más líquido y esto nos lleva a condiciones más fácilmente de desnutrición, de deshidratación y a veces incluso es hasta más difícil la reconexión. Las colostomías, por el contrario, pues ya están donde propiamente formamos la popó. Entonces, el gasto, que ahorita lo vamos a ver, pues va a ser de estas características. Entonces, a grosso modo, tenemos las colostomías y las ileostomías. Ahora, eh, ¿por dónde las vamos a exteriorizar? Porque a veces también es porque, ¿por qué yo lo tengo acá y por qué él lo tiene acá? ¿Por qué él lo tiene acá? ¿No? Esas son dudas muy, muy frecuentes y que van a depender de ciertas condiciones. Pero en general, las colostomías casi siempre van a ser del lado izquierdo o incluso en la parte de en medio del abdomen. Y las ileostomías o los estomas de intestino delgado generalmente las exteriorizamos más del lado derecho. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque los intestinos son como un espagueti que están flojitos así. Cuando uno está operando, los puede literalmente movilizar como si estuviéramos agarrando un espagueti, pero están de cierta forma anclados a lo que es el interior del abdomen por una telita que se llama peritoneo. Entonces, son relativamente móviles, pero tampoco los podemos llevar hasta donde nosotros querramos. ¿Por qué? Porque a través de esa telita viajan las venas y las arterias que le dan de comer, que mantienen vivo el intestino. Entonces, para nosotros poderlo sacar, tenemos que cortar cierto número de venas, pero no nos podemos exceder porque si no, este intestino o este estoma se va a necrosar. Probablemente alguien ya haya tenido esta
desafortunada experiencia en la que esta tripita se seca, ¿sí? Deja de estar viva. ¿Por qué? Porque le deja de llegar sangre y nada en el cuerpo que no tenga sangre puede vivir. Entonces se tienen que reoperar estos pacientes para volver a sacar otra tripita que esté viable, que esté en buenas condiciones. Por eso es que las ileostomías generalmente son del lado derecho y las colostomías generalmente son más del lado izquierdo. También tenemos, dependiendo de qué tanto sobresalen de la piel. Esta imagen, hagan de cuenta que está así acostadita o que el paciente estuviera de pie y esta línea oscura pues es la piel. Dependiendo de qué tanto sobresalga el intestino de la piel, pues son las condiciones que nosotros vamos a procurar para que no sea tan difícil el manejo de las bolsitas, porque súper frecuentemente el origen de que batallen para el manejo de las bolsitas es el cómo está de sobresaliente este estoma, ¿sí? Eso y de los pliegues que podamos tener en la piel. No es lo mismo tener un abdomen, digamos, más plano, donde más fácilmente se pueda colocar la plaquita, a tener un abdomen pues con un poquito más de saliente o que tenga más pliegues y entonces la bolsita pues es un poquito más difícil adaptar la placa. Entonces, te podemos tener que un estoma se jala mucho, se retrae o incluso quedan puntiformes, queda muy chiquitito, como un ombliguito, ¿sí? El estoma. Y eso con el tiempo nos puede dar situaciones en las que se obstruye completamente o se dificulta su vaciamiento. Otras situaciones son cuando el estómago queda como jalado hacia adentro de la piel y eso también nos conlleva a que a la hora de que sale la materia residual puede irritar más fácilmente la piel de alrededor. También hay estomas que todo lo contrario, se sale todo el intestino. ¿Por qué pasa eso? El intestino todo el tiempo se está moviendo como una boa, ¿ok? Entonces, cuando nosotros exteriorizamos este intestino, pues nosotros generalmente nos vamos de quirófano muy satisfechos, ¿sí? Nosotros decimos, ah, mira, ya quedó aquí bonito, aquí está, de buena forma, ahí lo suturamos alrededor de la piel, pero finalmente, a la hora de que el paciente se mueve, a la hora de que cicatriza, pues esto muchas veces no queda como nosotros lo dejamos en quirófano y si está muy laxo ese intestino, pues sí se puede salir mucho o si está un poquito más inflamado por dentro, se puede jalar hacia adentro y pues eso nos lleva a los diferentes también tipos de estoma que tenemos dependiendo de qué tanto sobresalen en la piel. Lo ideal, pues lo que todos quisiéramos tener es un estoma que sobresalga de 1 a 2 centímetros de la piel, porque eso es mucho más fácil de manejar que un estoma, sobre todo retraído, porque hasta los prolapsados de repente no nos dan tanto problema como los estomas retraídos. También tenemos la forma de las boquitas, porque hay estomas que pueden ser de una sola boquita. Hay estomas que pueden ser de dos boquitas unidas y hay otros que pueden ser de dos boquitas completamente separadas. ¿Por qué hacemos esto? Yo creo que hay muchas cosas que a veces como cirujanos no les explicamos los porqués. ¿Por qué tenemos que hacer una cosa o por qué tenemos que hacer otra? Un estoma terminal, por ejemplo, es en el que la parte que nosotros dejamos más cerca del recto va a quedar completamente cerrada porque ya no va a tener una función de momento. Entonces, si tenemos que quitar un segmento muy grande de intestino, la parte de la que vamos a sacar el estoma, pues va a quedar muy lejos de donde cortamos como tal hacia cerca del recto y entonces solamente vamos a tener una boquita, que de hecho es de lo más común cuando hablamos de intestino grueso, cuando hablamos del colon. Este tipo de estomas con dos boquitas le llamamos en cañón de escopeta, en asa,
enlazo. Esto quiere decir que lo que hicimos fue tomar un intestino, lo doblamos, así dobladito lo sacamos hacia la piel, e hicimos un corte en medio y entonces al separarlos, pues ya quedan las dos boquitas, ¿no? Quedan dos boquitas. Es como tener una manguerita así, que tú la cortas por la mitad y si la ves de este lado, pues van a quedar dos boquitas y esto es lo que sale a través de la piel. Eso también lo hacemos sobre todo cuando queremos evitar que el contenido intestinal pase a través de una zona lesionada en el intestino. Muchas veces también son los que realizamos de una forma más temporal, que planeamos que sean más de estancia más breve. En otras ocasiones, también esto de sacar dos estomas, quiere decir que uno va a ser por donde viene el contenido alimenticio y por ahí va a estar saliendo. Y el otro es el que está disfuncionalizado, el que no va a estar trabajando en ese momento. Los dejamos separados también para que a veces sea más fácil manejar la bolsita del que va a estar dando y el otro pues a veces solamente necesita alguna gasita, algún pañito o porque realmente las condiciones del paciente creemos que no va a pegar ese intestino en ese momento. No tiene caso que lo tratemos de unir. Entonces vamos a dejar descansar ese intestino y más tarde vamos a tratar de reconectarlo. Entonces también tenemos que hay estomas temporales que desde que nosotros los hacemos sabemos que es por un cierto tiempo, que afortunadamente también son la mayoría estomas permanentes, que desde que los hacemos sabemos que van a ser de una forma definitiva y que son los que generalmente pues dejamos planeado desde antes de la cirugía con el paciente que ese estoma pues va a ser ya permanente. Va a depender también de lo que nos llevó a hacer ese estoma, ¿sí? ¿Qué le encontramos al paciente? Porque en el mejor de los casos los operamos de una forma programada, pero muchas veces también estos son urgencias, ¿sí? Pacientes que llegan al servicio de urgencias porque se tapó su intestino, porque tal vez tuvieron una hernia interna en la que el intestino se tuerce sobre sí mismo y se bloquea y eso es algo que realmente no sabíamos que podía pasar. Como les comentaba, un paciente con apendicitis, en el que se tuvo que quitar ese segmento de intestino y cuando hay peritonitis, realmente optamos la gran mayoría de las veces por no hacer esta unión en ese momento, ¿sí? Porque el riesgo de que esto no pegue es demasiado alto. Entonces, estaríamos sometiendo al paciente a un doble riesgo que no vale la pena correr. Entonces, en ese momento, pues es cuando muchas veces también decidimos exteriorizar un estómago. Y bueno, la partecita esta que en determinado momento, cuando sacamos las dos boquitas separadas, no va a funcionar, se llama fístula mucosa, porque pues de repente va a dar solamente moquito, ¿no? Pero no va a tener una función como tal de estómago. Y entonces, de los estomas temporales o los estomas permanentes, pues como les comentaba, vamos a tratar de realizarlos incluso como algo que se llama de protección. Hagan de cuenta, yo tengo mi intestino, tengo acá un colon, y entonces yo corté este segmento de aquí y uní esto con esto. Lo dejé otra vez unido. Pero a veces, entre más lo hagamos cerca del recto, o incluso estas uniones las hagamos a la altura del recto, les llamamos nosotros de más riesgo. El recto realmente es una parte del intestino muy difícil de operar. Por eso es que habemos cirujanos especializados solamente en colon y recto. Esta parte del intestino realmente es difícil. Cuando nosotros hacemos anastomosis, que las anastomosis significan que vamos a juntar lo que nosotros cortamos con lo que está quedando adentro. Cuando hacemos las anastomosis en recto, realmente sabemos que hay un riesgo elevado de que esto pues pueda fallar esta unión, que haga alguna fuga. Una estrategia es agarrar un intestino delgado
y del intestino delgado hacer un estoma para evitar que pase la materia fecal a través de lo que nosotros unimos acá abajo. No pensar que por eso ya no puede fugar acá. Igual puede fugar, igual puede fallar esa unión, pero al fallar no se va a generar una peritonitis grave. Si se va a generar una peritonitis, ese paciente se va a tener que operar, se le va a tener que sacar otro estoma, pero ya no va a ser algo grave como si definitivamente saliera pues materia fecal. Esto lo hacemos pocas veces, eso lo hacemos en casos en donde realmente los pacientes no están en buenas condiciones, están muy desnutridos, tienen radiación, tienen quimio-radioterapia. Son estomas que al final de cuentas tampoco nos garantizan que vaya a pegar esta unión, pero por eso se llaman de protección, porque nos sirven para proteger un poquito de la peritonitis que pudiera haber. Y bueno, pues los estomas permanentes, como su mismo nombre lo dice, pues son definitivos. Algo muy, muy importante para los pacientes y que siempre nos preguntan y que desafortunadamente también causa controversia entre los médicos es ¿cuánto tiempo voy a tener mi estoma? ¿Esto va a ser para siempre? ¿Cómo me tengo que resignar a tener un estómago para siempre? El tiempo es sumamente importante para el paciente y eso yo lo entiendo perfectamente. Obviamente, la mayoría de los pacientes prefieren reconectar su estómago lo más pronto posible. Sin embargo, hay pacientes que incluso dicen, no, yo ya no quiero saber nada de otra operación, yo ya no quiero correr el riesgo de que me vuelva a fallar una conexión y que me tengan que reoperar de una forma ya más delicada para tener que de todas formas quedarme con un estoma. Estas decisiones tienen que ser muy consensuadas, tienen que ser muy platicadas con su médico, con sus familiares y obviamente el paciente tiene todo el derecho y tiene que opinar al respecto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el tiempo en el que se hace esta reconexión puede ser tan variable como hacerlo a los 2 meses o antes, como el criterio de la mayoría de los cirujanos que prefieren que sea hasta después de un año, por lo menos, de la primer cirugía. Sobre todo si la primera cirugía fue un escenario complicado, si fue una peritonitis muy, muy severa. Pero en general, casi no nos hemos podido poner de acuerdo los cirujanos en esto. Los datos, ahora sí que la ciencia dice que después de 2 meses ya es seguro intentarlo, aunque el paciente haya recibido quimioterapia, aunque hayan recibido radioterapia. Pero como les repito, esto depende muchísimo, muchísimo de la experiencia del cirujano, de la opinión del paciente, de la también disponibilidad de los familiares, porque al fin de cuentas los familiares van a ser quienes cuiden al paciente después de la cirugía. Si este estoma de repente es una colostomía que me funciona súper bien, que la puedo manejar súper bien, que yo me siento bien, ¿sí? Y no me quiero someter al riesgo de una nueva cirugía, es totalmente válido y perfecto quedarse con su estoma. Eh, pero, sobre todo si es una persona que tiene que trabajar, que es una ileostomía, que gasta mucho, que batalla cambiando las bolsitas, es súper válido también tratar de reconectarlo lo más pronto posible. Entonces, no hay una respuesta para la pregunta de cuánto tiempo tiene que durar un estoma, ni en cuánto tiempo se puede reconectar. Esto es algo súper, súper individualizado que se tiene que platicar con el médico, con el paciente y con los familiares. Como les comentaba también, y uno de los factores más importantes es el tipo de gasto que genera el estómago. Entre más líquido, ¿sí? Quiere decir generalmente que está más cerca del estómago este estómago y no es lo que nosotros queremos, ¿sí? No queremos que esto sea demasiado líquido porque además irrita mucho más fácilmente la piel.
Desafortunadamente, la principal complicación de los estomas es precisamente a nivel de la piel. ¿Por qué? Porque todo el contenido del intestino pues irrita, quema y eso pues nos puede generar un problema bastante serio que altere mucho las condiciones de vida. Y entre más se parezca esto a algo sólido, pues obviamente va a ser mucho más fácil de manejarse. Entonces también por esta parte nosotros clasificamos a los estomas por algo que se llama de alto gasto o de bajo gasto. Lo que nosotros queremos lograr es que sea de bajo gasto. ¿Y cómo lo logramos? Con la dieta principalmente, regulando el consumo de líquidos y en algunas ocasiones con medicamentos, principalmente medicamentos antidiarreicos que se pueden tomar por periodos realmente prolongados. O sea, no hay como decir, ay, si me tomo miloperamida por, no sé, una semana, 15 días, me va a empezar a hacer daño. Realmente no. Hay pacientes que sí los tenemos con ese tipo de medicamentos por mucho tiempo. Y bueno, también eso va a determinar o va a influir en qué tanta prisa relativamente tengamos para reconectar estos estomas. Bueno, yo creo que a estas alturas ya nos quedó bastante claro entonces qué es una colostomía. Una colostomía es un estoma que se realiza a partir del colon, generalmente ya en su parte pues, más final o en la parte del medio del colon. Y las principales causas, yo diría que ahí sí es la principal, es el cáncer de colon. El cáncer de colon, que desafortunadamente hoy en día es sumamente frecuente, yo siempre me quedo muy impactado, incluso cuando yo lo digo, pero el cáncer de colon le va a dar a una de cada 24 personas en el mundo, ¿sí? Desafortunadamente es algo que debido a nuestra dieta, a nuestros malos hábitos, se está incrementando de una forma súper, súper acelerada. Y esa es la principal causa por la que nosotros hacemos colostomías. Sin embargo, también puede deberse a enfermedades menos frecuentes como problemas de divertículos, problemas de fístulas, problemas de hernias internas, algo que le llamamos vólvulo, que es cuando el colon se tuerce completamente y se genera una asa ciega, o sea, queda completamente torcido y entonces se necrosa. Y bueno, la característica en cuanto a lo que sale por una colostomía, pues es que es algo ya mucho más parecido a la popó habitual, digamos. Por otro lado, una ileostomía, pues es ese tipo de estoma que se realiza del ilion, que es el intestino delgado, que ya sabemos que generalmente lo vamos a ver en el lado derecho del abdomen. Y esto sí es un poquito menos frecuente que sea por cáncer. Generalmente las ileostomías son ya sea por traumatismos, por enfermedades autoinmunes, que afortunadamente son poco frecuentes, pero el CUSI, el Crohn, cuando tenemos que quitar todo el colon completamente, pues ya no vamos a tener colon para sacar una colostomía, va a tener que ser una ileostomía. En situaciones de accidentes, en traumatismos. Y las ileostomías, pues generalmente sí van a gastar líquido, sí va a salir líquido lo de la ileostomía. Y entonces sí vamos a tener que trabajar bastante para moderar lo que sale, todo el líquido que llega a salir. Y bueno, las ileostomías también van a depender de qué tanto se llegue a adaptar ese intestino a estar seccionado, a estar ausente de algún segmento. Entonces, pues ya con lo que les había comentado, lo ideal es que el gasto pues se parezca lo más posible a lo que es la popó normal, ¿no? Eh, si en determinado momento se mantiene mucho tiempo al paciente con una evacuación demasiado líquida, pues es como tener diarrea todo el tiempo. Entonces, lo mismo, el paciente se va a deshidratar, se va a sentir mal y van a empezar a tener efectos, pues ya más a largo plazo. Lo que son las urostomías, como les comentaba, pues no vamos a tocar tanto el tema, pero igual es una desviación del sistema urinario
que va a permitir que la pipí tenga por dónde salir. Esto generalmente es porque hay un problema a nivel de la vejiga, por diferentes causas también, que pueden ser cáncer, que pueden ser... Desafortunadamente se ve frecuentemente en tumores muy grandes que invaden ya hacia la parte más posterior del abdomen. También se puede hacer a través de conectar estas mangueritas que se llaman ureteros a un intestino y el intestino es el que se saca. Eso se llama vejiga ileal y también se hace para que sea más manejable, porque sacar directamente las mangueritas que se llaman ureteros, pues lo hace un poquito técnicamente más difícil. También en situaciones en las que hay accidentes pues, automovilísticos, de moto, malformaciones congénitas, todo aquello que pueda afectar, sobre todo a nivel de la vejiga, en el que no se pueda sacar. Y eso es algo que estoy seguro que muchos pacientes se preguntan y nos ven un poquito como los villanos, como los enemigos a veces. ¿Por qué el doctor me hizo esto? ¿Por qué el doctor me sacó mi intestino? ¿Por qué sin preguntarme a veces me dejó esta tripita de fuera? ¿Qué es lo que a nosotros como cirujanos nos lleva a tomar esta decisión que, aunque a veces no lo parezca, pues tampoco es fácil para nosotros? Para nosotros como cirujanos, al hacer esto sabemos todo lo que conlleva para un paciente, sabemos lo que conlleva para sus familiares y no es que estemos locos y ni que nos guste hacer esto. Sin embargo, sabemos que es una necesidad. Es algo que a ese paciente en ese momento le va a salvar la vida y que más adelante, de hecho nosotros al hacer este tipo de procedimientos de cirugías, incluso pensamos en cómo hacerle para más adelante llegar a reconectarlo. A veces dejamos acomodadas las tripitas lo más cerquita posible adentro del abdomen para que ahí se peguen y a la hora de que nosotros volvamos por ella, ahí esté. Este, o tratamos de fijarlas de cierta forma que sea más fácil desmontarlas a la hora de que nosotros vayamos a regresar a ese abdomen a hacer esa reconexión. Créanme que nosotros cuando hacemos un estoma, estamos conscientes de que estamos alterando la anatomía del paciente, que estamos generando una condición en la que realmente va a ser difícil, va a cambiarle la vida, pero al mismo tiempo, pues se la va a salvar. Entonces, cuando estamos en esas situaciones, pues no podemos tampoco dudar. Tenemos que hacerlo y pues a veces es una cuestión que no podemos evitar. Por supuesto que siempre que lo hacemos o que intentamos no hacerlo más bien, porque a veces estamos en ese borderline en el que el paciente pues está joven, está fuerte, pero trae una peritonitis medio severa y decimos, bueno, pues lo conecto y que Dios nos bendiga, ¿no? Y es lo que yo siempre le digo a mis pacientes cuando los opero para que conecto su intestino. Pues uno no se va de quirófano sin estar seguro que lo hizo bien y que eso quedó bien ahí. Y ya de ahí en adelante, pues Diosito nos tiene que echar mucho la mano para que eso pegue, para que eso funcione bien. Sin embargo, pues en algunas ocasiones no va a ser así y tenemos que recurrir a este procedimiento de exteriorizar un estoma. La gran mayoría de las veces, afortunadamente, pues sí los podemos revertir y sí los podemos dejar reconectados. El tomar la decisión de dejar un estoma también depende de qué tanto daño tiene ese intestino, si la cirugía fue de urgencia o no, y sobre todo las condiciones en las que el paciente se encuentre en ese momento, porque también puede ser que nosotros tengamos un paciente en muy buenas condiciones, prácticamente sano, y sea una cirugía programada, pero que al momento de entrar a su abdomen eso esté mucho más complicado de lo que nos esperábamos, o que hay un sangrado muy intenso, o que se le altere el corazón. Y entonces, pues los escenarios pueden cambiar. Y honestamente, pues a veces tenemos que actuar en base a cómo estamos en ese momento. Pero cuando sabemos que hay una alta probabilidad de dejar un estoma, antes de la cirugía,
lo ideal es que se planifique, ¿sí? ¿Dónde va a estar ese estoma? Y lo que les comentaba también, a usar ciertas técnicas para en un futuro hacer que eso se reconecte de una forma más fácil. Incluso a veces el que los reconecta no es el mismo cirujano que les exterioriza el estómago, no es el mismo que los operó en la primera ocasión, pero nosotros ya sabemos como cirujanos cómo hacemos las cosas para que se den las condiciones en que los podamos reoperar. Entonces, es importante siempre informar nosotros hacia el paciente y el paciente que se informe lo más posible. La elección del estoma a veces no es posible planearla, sobre todo en situaciones de urgencia, pero en cirugías programadas, pues a veces sí es bueno incluso dialogar acerca de que, ¿sabe qué, doctor? Aquí se me hace un gordito. Si me saca un estoma, pues yo creo que aquí no sería buena idea porque aquí se me hunde, por ejemplo, ¿no? Tener un poquito más esa comunicación. Y siempre, cuando se operan, pues se va a tratar de dejar esto de la forma más práctica o más funcional posible para que sobre todo se puedan manejar mejor las bolsitas. También en ese aspecto, pues es súper importante el apoyo de enfermería. Hay enfermeros especialistas en el manejo de heridas y estomas. Aquí en el caso de México, generalmente hacen heridas y estomas. Entonces, son quienes muchas veces, la verdad es que se llevan la medalla de oro, sobre todo cuando ya estamos batallando mucho porque quedó algo sumido, porque quedó algo prolapsado, porque ya hay mucha irritación en la piel. ¿Qué tipo de bolsa tenemos que usar? Porque pues hay muchos tipos de bolsas. Algo que comentaba con Connie es que a veces ni siquiera los cirujanos sabemos cómo manejar esto. O sea, tenemos que ser honestos. A veces, pues, ¿sabes qué? Hay tantos tipos de bolsa en el mercado. A veces aquí en México no contamos con todos los tipos, pero realmente sí los hay. Y entonces, ellos son quienes mejor saben qué tipo de bolsita le queda a cada estoma. Entonces, siempre es bueno, pues, apoyarse con estos enfermeros especialistas. Y bueno, las otras situaciones que también muchas veces como cirujanos no manejamos o como que no sé, la apresuranza no nos deja, es que pues un estoma tiene un impacto muy profundo en la vida emocional, física y mental de los pacientes y en su relación tanto con el medio social como con sus familiares. Realmente despertar de una cirugía y tener un estoma, pues no es una experiencia sencilla, no es algo fácil y muchas veces pues sí cuesta mucho trabajo realmente adaptarte. Esto pues nos lleva a tener diferentes emociones, es súper válido, ¿sí? Cursar con ansiedad, estar tristes, estar frustrados, de repente tener miedo a cómo me voy a yo a reincorporar a mis actividades, a cómo voy a manejar esto, esta bolsita, esta tripita que sobresale por ahí. Eso es sumamente válido. Y por qué? Pues porque con el pasar de los días me voy a dar cuenta que esto me va a afectar en mis actividades cotidianas, si tengo que trabajar, si mi familia depende de mí, cómo le voy a hacer yo para hacer un viaje, por ejemplo. ¿Qué pasa si me pasa un accidente? Si de repente se me llena mucho mi bolsita y hasta revienta o se me despega. ¿Qué pasa si en ese momento no tengo cómo cambiármela? No hay un espacio físicamente adecuado. Entonces, es muy importante para esto la labor que se hace, por ejemplo, con esta organización de STOMI, la educación. ¿Por qué? Porque son situaciones que además son poco frecuentes, ¿sí? No es en comparado con toda la población, pues es muy poco los pacientes que tienen un estoma. Entonces, es súper importante esta labor de educar, de informarnos, el que quienes rodeamos a los pacientes con
con estomas, pues les demos la confianza, que les hagamos saber que realmente pues pueden llevar una vida prácticamente normal y en el ámbito familiar, pues es sobre que muchas veces, la gran mayoría de las veces, pues nos apoyamos, ¿no? Sin embargo, también esto, y estoy seguro que algunos lo han experimentado, puede generar incluso tensión en quienes nos ayudan, ¿sí? Porque es algo que de repente de la noche a la mañana pues se vuelve nuevo y esto va a generar también un cambio en nuestra relación a veces familiar porque sobre todo recién operado pues el paciente es alguien que se vuelve dependiente, que necesita que lo ayuden. Entonces también es súper válido que el familiar pues esté preocupado, que esté desgastado, incluso hasta en lo financiero, porque claro que todo esto pues cuesta, las bolsitas, los materiales, las nuevas responsabilidades que tenemos a veces de cuidar a nuestro familiar. Entonces, es muy importante comunicarse, es muy importante hablar de todo esto, tratar de hacerlo de la forma más pues natural que podamos, ¿sí? Buscar también ese tipo de grupos de ayuda, acercarse con su médico, acercarse con un psicólogo, con trabajadores sociales. Hay muchas formas en las que se tiene y se puede ayudar a un paciente con un estoma. Y pues yo quiero concluir leyéndoles esto y mencionándoles, queridos participantes, pacientes, es importante recordar que aunque vivir con un estómago puede presentar desafíos emocionales, sociales y familiares, también es una oportunidad para descubrir una fuerza interna, crear nuevas formas de afrontamiento y encontrar apoyo en la comunidad que los rodea. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de adaptarse, de seguir adelante con esperanza y de transformar su experiencia en una fuente de resiliencia y crecimiento personal. No están solos en este camino. Juntos, con apoyo, paciencia y confianza en sí mismos, pueden vivir una vida plena, con dignidad y alegría. Su valor y voluntad son mayores que cualquier obstáculo. Sigamos adelante con fe en un futuro positivo y lleno de nuevas oportunidades. Yo pues quiero agradecerles mucho la oportunidad de compartir con ustedes. Realmente, pues quienes me conocen y a los pacientes que tengo la fortuna de conocer, que a veces lo que se nos hace muy difícil es tener el tiempo para poderles brindar con mucho más soltura pues agradecerles mucho su confianza y que sepan que pues a todos los tengo en mi corazoncito, que para mí todos son súper importantes y que sabemos pues que siempre vamos a estar aquí para tratar de ayudar dentro de lo posible. Por aquí también les dejo mis contactos de redes sociales si quieren echarles un ojito y dejar alguna duda, pues estamos a la orden. Pues muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. De veras que creo que a nombre de todos quedamos complacidos con su plática. Indudablemente es muy instructiva, fortalecedora y nos da muchos ánimos, ¿verdad? Y sobre todo, pues nos instruye, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor Salazar. Gracias a ustedes. Estamos a la orden. Muchísimas gracias. Yo creo que teníamos ratito que no teníamos, voy a dejar de compartir para poder, que puedan tener los compañeros también a la vista un poquito más completa. Teníamos mucho que no teníamos una plática tan enriquecedora, la verdad. En una hora has abarcado de punta a punta todos los temas relacionados a las cosas que a nosotros nos interesan y de una forma pues muy digerible, ¿no? Muy sencilla de entender, ¿no? Sin tanto término médico que a veces nos confunde un poquito. Entonces estamos muy agradecidos. Estoy segurísima
todos los compañeros que están ahorita aquí están encantados y fascinados de que la espera que teníamos para tenerlo aquí con nosotros ha valido la pena totalmente. Entonces, pues vamos a abrir de manera muy breve. Sí, acuérdense que cuando hacemos preguntas, que tenemos la gran fortuna y bendición de tener un médico con nosotros de esta índole, pues queremos aprovechar al 100% el tiempo. Así que si vamos a hacer una pregunta, tiene que ser muy breve. No vamos a platicar nuestra historia, solamente si tenemos una duda de algo en especial en lo que creen que el doctor pudiera resolvernos y le pueda servir a los demás, pueden abrir su micrófono de manera ordenada y con mucho gusto podríamos resolver algún par de preguntas, ¿verdad, doctor? claro que sí, adelante. Adelante, compañeros. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, que tenga alguna situación de las que a veces no tenemos como respuesta exacta de qué hacer en cuestión a nuestra ostomía o sobre todo a nuestros estomas? Algo que tenga que ver con su piel. Buenas tardes. Buenas tardes, Merlin, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Yo sí tengo una duda Adelante. referente a que yo primero tuve colostomía. Me hicieron la reconexión y tuve 9 fístulas enterocutáneas. Entonces, al final, pues me dejaron una colostomía en asa transversal, que el funcionamiento es como una ileostomía. Mi gasto es más líquido que sólido. Dependiendo obviamente de lo que coma. Ahorita ya tengo 5 años de que me hicieron la última cirugía, donde me volvieron a hacer lo de los estomas. Entonces el doctor me dijo que aproximadamente en 3 años habría oportunidad de hacerme la reconexión. Para ahorita llevo 5 años. Se me formó una hernia ventral gigante, además. Entonces, pues la pregunta es si al someterme yo a una cirugía de reconexión, tengo menos posibilidades de quedar bien o más posibilidades referente también a que tengo la hernia, pues. Sí, son casos que realmente ya consideramos, por ejemplo, hernias complejas. He tenido la experiencia de operar pacientes con hernias que en el mismo tiempo de que hacemos la reconexión, les reparamos la hernia. Pero para esto tenemos que llevar un protocolo en el que tenemos que tener una preparación muy, muy meticulosa del caso. Si es un estoma del colon transverso, pues nos da mucho más facilidad de hacerlo que si fuera de recto, por ejemplo, como les comentaba, ¿no? Que es a veces más difícil. Las uniones que hacemos, que sería reconectar el intestino delgado o el mismo intestino grueso solamente en esa parte, tienen mucho más tasa de éxito. Lo que pasa es que lo que aquí los complica un poco es que seguramente hubo muchas adherencias que son estas cicatrices que se hacen entre los intestinos y que muchas veces son lo que llevan a la formación de las fístulas. Pero para ese tipo de cirugías, la verdad es que la mayoría de los cirujanos optamos por hacerlos primero la reconexión y después, en otro tiempo, reparar la hernia. ¿Cuánto tiempo es el pertinente? Como les comentaba, es diferente la opinión de los cirujanos. Generalmente, si ya pasó un año, pues ya las condiciones de ese abdomen no van a ser mejores. O sea, básicamente yo les digo, como esté esto a un año, pues ya no tiene mucho caso esperarnos más o tomar la decisión de operar o tomar la decisión de ya no operar, ¿sí? En este caso, pues lo que nos complicaría el no operar, pues es el tener la hernia, ¿no? Entonces aquí hay que hacer ese doble manejo de planear una reconexión de una forma segura y ver si es factible hacer la cirugía de la hernia en ese momento o hacerla después. Pero la prioridad va a ser hacer esa reconexión. Si no se puede la hernia en ese momento, después se hará con más cuidado. Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda que quiera despejar con el doctor?
Bueno, parece que hoy estamos muy tranquilos, ¿verdad? Que os dejó todo muy claro. Parece que la explicación fue bastante clara. Pues bueno, les agradecemos muchísimo que se conecten a esta sesión. Sí, se quedó grabada, así que la vamos a subir a nuestro canal para que, ya sea a través del canal del doctor o a través del canal de nosotros, puedan volver a tomarla. A mí me encantó y la quiero volver a escuchar así me encantó la manera en la que desarrolló todo y bueno, lo más seguro que toque retransmitirla con los compañeros que no pudieron conectarse. Entonces agradecemos muchísimo tu tiempo, doctor, en verdad, enormemente, muy agradecidos. Esperemos que solo sea la primera de algunas más que se puedan dar. Claro que sí, estamos a la orden. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes y que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, gracias, hasta luego. Buen fin de semana. Igualmente, gracias. Bye.